Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, ¿vos cómo estás, Milton? Un gusto Qué estar bueno. arrancando este nuevo programa de ADN Buena Salud, que ellos son los protagonistas, siempre. Ustedes ya saben, yo soy fan de cada uno de ustedes que manda un mensaje, que escriben, que se animan, que son valientes y ponen el celular ahí derechito y se filman, se graban enviándonos sus preguntas, que ya saben que sus preguntas ayudan a muchísima más gente. Y en el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la epilepsia, que afecta al 1% de la población. Y estamos hablando de uno de los cuadros neurológicos más frecuentes. El 70% de las personas diagnosticadas con epilepsia pueden desarrollar una vida normal. La clave está en el tratamiento y vamos a hablar en el programa de hoy con un especialista para entender más sobre la epilepsia. Muy bien. Además vamos a estar hablando de las noticias, estas noticias médicas que nos encantan, y yo les voy a traer un tema fundamental, la discronaxia. ¿Qué es eso? Quédense que en el segundo ¿Qué bloque palabra, no discronaxia? les voy a explicar nada, después les cuento, porque ahora vamos a conocer a nuestro panel, a nuestro equipo de profesionales. Ya lo conocen porque estamos con el panel original, con las estrellas de ADN Buena Salud junto a ustedes. Son los protagonistas ustedes. Gracias, mil gracias. Aplausos. Marian. ¿Cómo aplausos. anda, doctor Gabriel Lappman? Hoy vamos a hablar de los pilares de la medicina del estilo de vida, que si los ordenamos en nuestra salud probablemente tengamos muchos años de vida. Y estamos teniendo la presencia de uno de los referentes y pioneros de la medicina del estilo de vida en nuestro país. Así que, Bueno, ¿quién Milton, mejor que el doctor gracias. Gabriel Lappman para hablar de los pilares del estilo de vida? A tu lado, la licenciada Delphi Zimmerman. ¿Cómo estás, Delphi? Todo bien, ¿ustedes? Muy ¿Cuál es feliz tu de tema? aprender. Y hoy vamos a hablar de salud digestiva, ¿sí? La salud de nuestros intestinos. Hay una enfermedad que hoy se está escuchando mucho, que es el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo podemos tratarlo desde la alimentación, desde la suplementación y desde los hábitos, que también es muy importante? Al lado, ¿quién está? Al lado tenemos a nuestro favorito. A ¿Por qué nuestro favorito? Opa. Porque No, acá hay uno, yo no, pará, no, es que es team psicología. No, aparte, yo pensé yo era- su No, favorito pará. era porque era sexóloga. Dijo, Claro. es mi favorito. Sí. ¿Qué ver? ¿Y qué tenía que Sí, ver? dijiste, es mi No sé qué favorito. La Bueno, conexión. Marca registrada Marca Marcelo registrada. Rabinovich. Ahí está la matrícula, así que cualquier cosa que digas, está tu matrícula Claro. en pantalla. Hacete responsable, Marca. Qué manera de extorsionarme. Sí. Voy a hablar hoy de cómo las marcas influyen en vos como para que entres a ver algo y te vayas con el changuito lleno. ¿Qué resortes psicológicos utilizan para que vos todos los días termines siendo presa de esto? Esto es psicología aplicada a lo cotidiano. ¿Está bien? Así que voy a descubrir 5 o 6 técnicas que te juro que te pasan todos los días como para que la próxima vez que compres lo pienses 2 veces. Muy Entonces bien, es el mago interesante. regalándonos sus secretos porque marca registrada, es psicólogo, es el referente máximo del marketing de guerrilla y de todo esto. Así que estás contando tus secretos. Creo que me están llamando por teléfono, así que no sé si voy a poder estar en todo el programa, pero lo que para mí es importante es la compra responsable. Muy bien. ¿Está bien? Vamos La a idea ver. es simplemente que uno pueda entender cómo funciona la mente humana y cómo muchas veces uno cae presa de ciertas campañas que, la verdad, terminas comprando lo que no tenías que comprar. Marce, te vemos con un autito ahí arriba de la mesa. Contanos. Por supuesto, ¿está bien? Te quiero proponer, obviamente, un juego, un desafío. Acordate que siempre estos ejercicios que hacemos es para estimular el hemisferio derecho, la parte de la creatividad. Esto que estamos haciendo lo hacen grandes compañías para que uno pueda ser mucho más creativo en la vida cotidiana. ¿De qué se trata? A ver. ¿Está Tenemos bien? el audito ahí, que no Tengo haya un audio. trampa. Autito. Nunca hago trampa. Siempre haces haces trampa. No, Siempre. lo que voy a explicar es que a veces cuando trampa. la gente Sí, no hace le... trampa. O sea, la impotencia de ustedes de no poder sacarlo hace que se convierta en que me acusen de tramposo y no tiene nada que ver. ¿Está bien? Les cuento que me ocurrió. Iba con el auto y se pinchó el neumático. ¿Qué hace la gente habitualmente? Trata de cambiarlo. Sí. Correcto. El tema es que cuando yo estoy sacando el neumático, vieron que son 4 tuercas, Sí. no me di cuenta y se me cayó en la alcantarilla las 4 tuercas. Me quería matar. Ay, Bueno. ay. ¿Está bien? Me quería matar. Y digo, ¿y ahora cómo salgo acá? Justo pasa un pibe ahí andando en bici y me dice, Don, ¿qué le pasa? Y nada, se me cayó, digamos, las 4 Me gusta que te digan tuercas a la alcantarilla, van a hacer cómo Don. salir. Y dice, no, esto es fácil. Me dio una solución que a los 5 minutos otra vez me subí al auto y pude salir del problema. Qué ¿Qué regalo, recomendación me dio este muchacho? Bien que cambiaste la cubierta, te felicito.
Cambié Es un la- montón. Ya Ya saber que se cambió la montón. cubierta es Bien, muchísimo. bien. cambié- marca, ¿eh? no, por supuesto, saqué la de auxilio, la reemplacé por la que no, obviamente. Bueno, y a ver, pensando, ¿qué pasó con estas tuercas? Entonces vino Lo alguien que y yo te quiero dio saber. la solución. Sí, o sea, ¿Qué te las dijo? 4 tuercas. ¿Cuál? ¿La solución? No, una canita con un imán. Y Bien. las metes en Delphi derrapa en cada programa porque la única vez que lo sacaste fue cuando yo te dije la solución. El resto estás red perdida. Yo quiero saber qué hice yo, gracias a este chico, que me dijo cómo puedo solucionar el problema cuando las 4 tuercas las perdí. Ya está. ¿Y ahora qué hago? Para En mí- su Me casa parece están fácil, pensando. ¿eh? A ver, ¿le parece fácil A ver. al doctor Gabriel Lappman? Vamos a darle Me la parece chance que lo la haga. palabra. Me parece fácil. A ver, dale. Yo le sacaría una tuerca a cada rueda Eso lo pensamos todos. y la pondría ahí y listo. Claro, y todos igual, Y todas las todos con rueditas 3. iguales. Muy bien. Eso sí, Eso- ay, muy bien. Ah, bien, Gabriel ¿La Lappman. verdad? Lo resolvió Bueno, pero- el doctor Lappman usando el pensamiento lateral. Sí, 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 sí. Es esto, este es el Haría desafío eso. que nos propone. Esa era mi segunda opción. Ahí está perfecto. Ahí- Este te lo damos, este fue bueno, ganador Muy bueno. el doctor Muy bien. Lappman. Muy bien. Muy bueno. Nos vamos a ver ya el informe de epilepsia. La epilepsia es una condición médica crónica que se caracteriza por la recurrencia de convulsiones o crisis epilépticas. Estas convulsiones pueden variar en intensidad y duración y pueden afectar diferentes partes del cuerpo. Las causas y los factores de riesgo pueden ser la genética, las lesiones cerebrales, las enfermedades neurológicas, las infecciones como la meningitis o la encefalitis y los desórdenes metabólicos. En cuanto a los síntomas, las convulsiones pueden variar en intensidad y duración y pueden provocar pérdida de conciencia, movimientos involuntarios y cambios de la conducta. Para prevenir la epilepsia, se recomienda evitar lesiones cerebrales, controlar las enfermedades como la diabetes o la hipertensión y evitar el consumo excesivo de alcohol. Y estamos en el piso ADN Buena Salud con el doctor Oscar Martínez, que es neurólogo, especialista en epilepsia, además es jefe de neurología del Hospital Británico. Muchas gracias, Oscar, por venir. Gracias a ustedes. Tratemos de explicarle a la gente en forma sencilla qué es este cuadro de la epilepsia. Muy bien. La epilepsia es una enfermedad debida a una actividad eléctrica anormal, excesiva, súbita, algo que sucede de golpe en el cerebro, que se puede manifestar de distintas formas. Si todo el cerebro produce una descarga eléctrica, vamos a ver, como presentábamos antes, convulsiones, que es lo que comúnmente asociamos con la epilepsia. O sea, si yo tengo una descarga en todo el cerebro, voy a tener una pérdida de conciencia, posiblemente una caída, una postura tónica o rígida, con movimientos clónicos, quizá me muerda la lengua. Eso es lo que habitualmente asociamos con la epilepsia. Ahora bien, un poco el mensaje es que, si bien eso es la forma más clásica o más conocida de la epilepsia, hay muchas otras manifestaciones de la epilepsia. Si hay formas en las cuales se afecta solo una parte del cerebro, podés tener episodios de desconexión, de quedarse con la mirada fija, tildado, como se decía antes. Episodios de ausencia. La ausencia es una forma de epilepsia, se da en los chicos, especialmente, en los cuales los chicos muchas veces duran segundos esas desconexiones, pero esas desconexiones en una clase obviamente lleva a que ese niño tenga un bajo rendimiento escolar, por ejemplo. A veces pasan desapercibidas porque no ves la manifestación de una convulsión, son pequeñas desconexiones. O una forma que también es muy común, que se da en adolescentes, que se llama epilepsia mioclónica juvenil, en las cuales obviamente se da en chicos en la adolescencia, muchas veces esta combinación cuando van a bailar, toman alcohol, las luces estroboscópicas de los lugares en los que están, pueden provocar lo que se llaman mioclonías, que mioclonías son como sacudidas, ¿no? Lo más parecido a un chucho de frío, ¿no? Son mioclonías y en algunos casos se puede acompañar de ausencias y de convulsiones. Si repasamos las causas, estamos hablando, imagino, de una enfermedad que tiene múltiples factores que pueden provocarla, pero si tendrías que definir algunas causas frecuentes o algo que pueda alertarnos, ¿sobre qué focalizarías? Mira, muchas de las causas obviamente en niños son genéticas, se está avanzando mucho en el conocimiento de la genética de la epilepsia. Hay causas vinculadas con golpes en la cabeza, con traumatismo de cráneo. Esto es un dato que me gustaría hacer un poquito de hincapié.
A veces se pasa desapercibido golpes que hemos tenido, traumatismo de cráneo, decimos los médicos, y se ha visto que, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, o sea, un golpe fuerte en la cabeza, puede provocar epilepsia, y no en el momento del accidente, incluso hasta 10, 20 o 30 años después. Hay un estudio que se hizo en el Vietnam Head Injury Study, en el estudio de los excombatientes de Vietnam, que se siguió a esa gente, se publicó en el año 1967 y se vio que hasta 30 años después los pacientes que habían combatido y que habían sufrido algún golpe en la cabeza habían desarrollado epilepsia. Yo por eso recalco mucho la prevención, no solamente el uso del casco y las medidas de seguridad. Entonces ¿no? uno relaciona generalmente la epilepsia con los chicos, pero si los trastornos se pueden generar a partir de un golpe o de otros factores, en el adulto también está presente. Absolutamente. De hecho, clásicamente se pensaba que la epilepsia era una enfermedad de los chicos. Hoy día las personas adultas mayores, como decimos a las personas de más de 60, 65 años, han superado en frecuencia la cantidad de epilepsia. ¿Por qué? Porque hemos aumentado la expectativa de vida y obviamente tenemos más chance de sufrir ACVs o lesiones traumáticas, como hablamos, golpes, como hablamos antes. Entonces, no es infrecuente que hoy día una persona de 60, 70 u 80 años debute con epilepsia. Esto hace 30 años, yo me recibí hace 38, era impensado. Hoy día lo sabemos y lo vemos. La curva de frecuencia ha aumentado mucho más en adultos mayores, ha superado a los niños. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para generar la consulta? ¿Quiénes deben consultar y de qué manera uno puede hacer el diagnóstico de epilepsia? Perfecto. Mira, obviamente ante una convulsión habitualmente la consulta es casi inmediata, pero hay estas formas sutiles que hablábamos antes, de desconexión, de pausas, pérdida de contacto. Algunos pacientes se quedan con la mirada fija, hacen algunos movimientos con la boca, decimos tipo chupeteo, como si tuviesen un caramelo en la boca, o movimientos, o quedarse desconectado. Esas formas también ameritan una consulta con un médico neurólogo especializado en epilepsia. ¿Y qué se hace con esos pacientes? ¿Cómo el diagnostican? El diagnóstico, como pienso en todo en medicina, la clave es una buena entrevista médica. Hablar con un neurólogo especializado en epilepsia, tomarse el tiempo para interrogar acerca de los síntomas. Hay que tener en cuenta que muchas veces al paciente le cuesta explicar lo que siente, ¿no? Porque son síntomas desde el famoso déjà vu, por ejemplo, los fenómenos de lo ya visto, de lo ya vivido, hasta fenómenos personales. Hay gente que siente algo que le sube en el abdomen como forma de manifestación. En fin, es muy importante sentarse con el paciente, hacer un interrogatorio meticuloso, que lo posible lo acompañe algún familiar que haya visto algún episodio. Hoy no es infrecuente que el uso de los celulares, el paciente, un familiar filma al paciente durante el episodio y nos trae la filmación. Esto no es nada insólito, ¿no? Es una de las aplicaciones que tienen los teléfonos celulares, por ejemplo. Pero la clave, insisto, es una buena historia clínica, una buena entrevista médica con un neurólogo especializado en el tema y desde luego que después pedimos estudios complementarios como un estudio de imagen, la resonancia magnética nos permite ver la anatomía del cerebro, o la electroencefalografía, que se ponen unos cablecitos en la superficie del cuero cabelludo y nos permiten ver la actividad eléctrica. Ninguno de esos estudios duele, ninguno causa dolor ni son demasiado incómodos. Estamos viendo que hay múltiples formas de epilepsia, pero aquellos que tienen el diagnóstico, tienen la enfermedad y están bajo tratamiento, ¿pueden desarrollar una vida normal? Absolutamente, ese es parte del mensaje y te agradezco que este comentario. Como bien decías, cerca del 70% de los pacientes con epilepsia tienen una muy buena respuesta a la medicación. Antes teníamos muy pocos medicamentos, hoy contamos con más de 20 o más medicamentos anticonvulsivantes y 70% de los pacientes tienen una muy buena respuesta a la medicación. El 30% de los pacientes que no responden a la medicación también tenemos herramientas no farmacológicas, o sea, no medicamentos, pero en algunos casos en los cuales podemos localizar dónde está el foco, donde se inicia la descarga, podemos hacer cirugías selectivas. Hay terapias cetogénicas, o sea, terapias en las cuales aumenta la cantidad de grasas, moderada la cantidad de proteínas y menos de azúcares, que ayudan al tratamiento de la epilepsia. Cirugías, como te decía antes, estimuladores, o sea, aparatitos que estimulan al cerebro y lo bloquean esa actividad excesiva. O sea, tenemos una gama de opciones terapéuticas muy amplia que hace 20 años te diría que era impensable. Hoy se cuentan con alternativas, por eso es tan importante la consulta y el manejo del profesional.
abro el juego al panel que quiere también participar y preguntar. Licenciado Marcelo Rabinovich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero hacer una pregunta. Número uno, si el episodio puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer frente a algún cuadro donde ocurre este tipo de situación? Porque hay muchos mitos, desde tenés que tener cuidado que el tema de la lengua, que la boca, ponerle... Pero quiero saber realmente qué es lo que uno tiene que hacer si se da este tipo de situación. Absolutamente. Bueno, justamente el origen incluso de la palabra epilepsia significa que sucede en un momento impensado, digamos, ¿no? Si yo tengo una convulsión acá, en este momento, que la puedo tener a mis 61 años, lo que tienen que hacer ustedes es colocarme de costado, en lo posible de costado izquierdo, con la cabeza baja, por si comí algo para que no tenga una aspiración de la comida, contenerme, o sea, no apretar, sino mantenerme contenido, aflojar el nudo de la corbata y mantenerme. Habitualmente un mensaje también importante, me parece, es que una convulsión dura de 1 a 2 minutos. 1 a 2 minutos. Luego viene un periodo que se llama posictal, en el cual el paciente de a poco va recuperando la conciencia y entonces para el familiar obviamente nos parece no un minuto, nos parece un siglo, ¿no? Pero el concepto es ese, dejar al paciente de costado, obviamente colocar algo mullido debajo de la cabeza para evitar que se golpee la cabeza. No se hace nada con la lengua, es una excelente pregunta que haces. La lengua está muy bien fijada al piso de la boca, así que es imposible que uno se trague la lengua. Hemos visto muchos pacientes que han sido lastimados porque con la desesperación y la falta de esta divulgación que estamos haciendo, se tracciona la lengua, eso provoca lesiones en el paciente y en la persona que lo intenta ayudar. Con la lengua no se hace nada. Se lo coloca de costado, se toma el tiempo, es muy importante tomar el tiempo y obviamente llamar a un sistema de emergencia que nos asista, ¿no? Doctor Oscar Martínez, tenemos que ir cerrando la nota, Sí. pero me gustaría que nos deje algún mensaje final que le parezca importante para nuestra audiencia. Perfecto. Que la epilepsia es una enfermedad muy común. Pensá que una de cada 100 personas, 0,5, aproximadamente una de cada 100 personas tiene epilepsia. Se manifiesta con convulsiones y otras formas, especialmente lo que te decía de desconexión, pérdida de contacto, movimientos involuntarios, que tiene tratamiento, que el 70% de los pacientes responden y pueden llevar una vida normal, muy adecuada con medicación, y que aquellos que no responden a la medicación también hay opciones, hay nuevos medicamentos y que hay mucha investigación en esta área, mucha investigación, y creo que en los próximos años vamos a ver terapias muy novedosas. Muchas gracias por su visita, doctor Oscar Martínez, neurólogo y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Británico. Pero ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud y nos dejan sus preguntas, por eso nos vamos ya con Mariana. Vamos a ver, tenemos una nueva pregunta esperándonos, así que ustedes ya saben que pueden enviar sus preguntas. Vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Dice, soy Silvia de La Plata, ¿cuántas calorías se pueden consumir por día? Esta pregunta es para nuestra Nutri, para Delphi. Bueno, hay un cálculo para hacer en realidad para saber nuestro requerimiento energético. Las calorías es energía. Entonces hay un cálculo que uno puede determinar cuántas calorías necesita tu organismo. Eso es muy personal, se hace en base a ¿qué? Al peso, a la altura, pero después a la actividad física, al momento fisiológico en el que estamos. Ahora, a mí tanto basarme en calorías no me gusta porque uno a veces pone todo el foco ahí, pero las calorías la compone todo tipo de alimentos. Entonces, desde un jugo, que quizás pero no tiene nutrientes, por ejemplo, un jugo de kiosco, o de una golosina que está ese famoso, no sé, la porción justa, porque tiene menos de 100 calorías, y uno le parece poco, pero son calorías huecas, llenas de aditivos, conservantes, azúcares simples que no tienen beneficios en la salud. Entonces yo digo de sacar el foco y empezar a ver qué estamos comiendo, sumar proteínas, sumar grasas saludables y regular el consumo de hidrato de carbono según nuestra actividad diaria y nuestro objetivo. Aparte es inviable, ¿no? Vos siempre lo marcabas que la alimentación tiene que adaptarse a cada uno. Estar contando las calorías, bueno, voy consumiendo tanto. Hay aplicaciones que cuentan calorías. Hay aplicaciones, pero la realidad es que después la energía que demanda eso termina convirtiendo que no sea sostenible a largo plazo. Por eso, o sea, una Nutri, cuando uno va a ver una Nutri, más o menos contempla, obviamente, según la persona, le hace un plan
adaptada en realidad a su requerimiento energético, pero no tan específico que uno tenga que estar o pesando la comida o cada cosa que come, porque después tiene tanta energía sobre eso que si cada vez que vamos a comer tenemos que pensar cuántas calorías estamos comiendo, no disfrutamos, le ponemos mucha energía, nos estresamos en cada ingesta y no es la idea de estar saludables. Interesante. Hay más preguntas, Sí, siguen dale. llegando las preguntas, ustedes las dejan en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Te queremos ver, a ver si apareces. ¿Está tu pregunta? Hola, A ver. mi nombre es Silvia de Versalles. La pregunta que quisiera hacer en específico ahora para el doctor Lapman es si yo, teniendo poliquistosis renal, puedo consumir el Serrapep, que él siempre lo nombra, o cualquier otro tipo de suplemento que también me vendría bien por el tema de la edad. Tengo 65 años y no quisiera afectar mis riñones. Si él podría indicarme, agradecería muchísimo. Muchas gracias y muy bueno el programa. Muchas gracias por tu pregunta y fue directa al doctor Directa. Gabriel Lapman. Así que Bueno, va a muchas responder el gracias. doctor. La verdad, un honor poder contestarte esta pregunta que es importante para mucha gente. La poliquistosis renal es muy frecuente. Es la formación de pequeñas bolsas en los dos riñones. Realmente es genética y es autosómica dominante, que quiere decir que si tenés ese gen, muy probablemente lo sufras. Mucha gente con poliquistosis renal puede ir avanzando de a poco a la insuficiencia renal crónica. Puede haber quistes no solo en el riñón, sino también en el hígado. Y el Serrapep es una excelente opción, primero porque nosotros a nuestros pacientes nefrológicos con problemas renales desaconsejamos o le damos cierta precaución el tema de los analgésicos, porque el analgésico es muy dañino para el riñón. De hecho, creo que alguna vez comenté acá, vuelvo a recordar, una paciente que tomó cada 4 horas el diclofenac y hizo insuficiencia renal. El Serrapep lo que tiene es que no tiene los efectos adversos de los analgésicos, como es una enzima proteolítica antiinflamatoria, o sea que reduce la inflamación, y no tiene esos efectos adversos y tampoco tiene esos efectos adversos a nivel renal, así que lo podés tomar con tranquilidad. Lo que hay que ver a veces es si tenés una insuficiencia renal muy avanzada o no, por lo visto no lo tenés, entonces la dosis generalmente depende para qué lo estás usando. Si lo estás usando para inflamación aguda, que es una de las indicaciones, por ejemplo, si tuviste un golpe o si tuviste una cirugía o estás cursando una infección, ahí se usa 3 por día durante 10 días. Y si es crónico, que es probablemente lo que tu pregunta, porque lo querés usar todos los días, se puede usar todos los días 1 por día de manera preventiva, porque lo que hace es bajar la inflamación crónica. Y obviamente, si es dolor, podés ir sumando de a poco 1, 2, hasta 3 veces por día el Serrapep. El Serrapep realmente es una opción muy válida de los analgésicos comunes. Uno generalmente relaciona la inflamación con el dolor, por ejemplo, en los casos crónicos, con la artritis, con la artrosis. Sí. Pero más allá de esto puntual, de asociar la inflamación con el dolor, hay que tener en cuenta que la inflamación está presente en la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Toda enfermedad cardiometabólica tiene procesos inflamatorios asociados. Por eso es tan importante el contar con una alternativa de origen natural que no genere trastornos a nivel gastrointestinal, como que es el Serrapep, que es una enzima que ha demostrado tener el mayor poder antiinflamatorio de las alternativas que hoy contamos. Sí, de hecho, ayer estaba actualizando el tema del Serrapep y hay estudios muy nuevos en enfermedades crónicas tales como vos nombraste. Uno es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro es la endometriosis, que genera fibrosis, y el Serrapep lo que hace es romper esa fibrosis. Y 3, las infecciones crónicas. Mucha gente con infecciones crónicas, por ejemplo, osteomielitis. El agregado de Serrapep, que es la enzima serrapeptasa, más zinc quelat, esa doble combinación que está dentro del Serrapep genera efecto antiinflamatorio a largo plazo, e incluso se ha visto que disminuye patrones inflamatorios tales como la PCR, la eritrosedimentación. Así que agregar el Serrapep en las condiciones crónicas, por ejemplo, patología vascular, diabetes tipo 2, que tiene subyacente lo que es la inflamación crónica de bajo grado, va a beneficiarte en bajar la inflamación y así mejorar el pronóstico de ciertas patologías. Muchas gracias, Gaby. Y nos metemos ya con las noticias. Hay un trabajo que vincula la hipertensión arterial con el daño a nivel neurológico. Mantener un control estricto de la presión arterial, incluso por un corto periodo, podría proporcionar beneficios duraderos para la salud cerebral de las personas mayores, señala un ensayo clínico reciente publicado en la revista Neurology.
Según los resultados, las personas tenían un riesgo más bajo de deterioro cognitivo leve o demencia después de mantener su presión arterial alrededor de 120 sistólica durante 3 años y medio. Además, esta reducción del riesgo permaneció en las personas mayores mucho después de que dejaron de recibir un tratamiento tan intenso para la presión arterial. Importante el control de la tensión arterial, y para hacer un control efectivo de la tensión arterial, lo primero que tenés que hacer es conocer tus números. Sin números, sin valores, sin saber ante qué estamos enfrentando, no hay terapéutica posible. Por eso es importante que te preguntes si sabes tus valores de presión arterial. Excelente esta consigna, Milton, porque mucha gente no sabe primero que es hipertenso. Y otro es que la gente suele tomar medicación, pero no está controlada. Por lo tanto, es lo mismo que no saber. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tomás medicación? De hecho, la gran mayoría, hay un estudio muy interesante de Luca PDS, es un estudio viejo, pero que nos revela que la gran mayoría de los hipertensos toman al menos 3 antihipertensivos. Y hay gente que no lo controla. Toma la pastilla, pero realmente no sabe sus niveles de presión. Entonces, ¿por qué empiezan a aparecer estos problemas de demencia? Lo que se llama daño de órgano blanco subclínico. Que esto es antes de que aparezca el daño. ¿Qué quiero decir? Que aparezca la demencia, que aparezca la ACV, que aparezca el infarto, la insuficiencia renal. El daño de órgano blanco subclínico es lo que el cardiólogo, el nefrólogo, el especialista en hipertensión tiene que ir a pesquisar, porque de esa manera podemos frenar el continuo cardiovascular, que todo empieza con un factor de riesgo. ¿Y cuál es el factor de riesgo en este caso? La hipertensión arterial, desconocida. Es hacer prevención. Exactamente. Es hacer prevención, es evitar que algo suceda. Y acá es muy claro, porque es un factor de riesgo controlable. Si vos sabés los valores de presión arterial, tenés valores de tensión arterial elevados y llevás adelante la terapéutica, tomás los medicamentos que te indica tu médico y te controlás, no es que solo tomo el medicamento y después ya me olvidé, te controlás, vas a bajar el riesgo de la enfermedad cardiovascular y acá vemos cómo además vas a generar protección neurológica. Totalmente. De hecho, un estudio muy interesante revela que el estilo de vida más la medicación disminuye casi un 90% los eventos. ¿Pero por qué? Porque ya controlamos todos los factores de riesgo. Lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos, la principal causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular, 31% de muertes, y estamos llegando un poquito tarde a esta prevención, que es la mejor intervención. Y si hablamos de la prevención cardiovascular, tenemos que hablar del resto de los factores de riesgo también, Gaby, porque se potencian. Sí, por supuesto. En el estudio Framingham, que es un estudio que en algún momento hablamos, en el estudio Framingham se evidenció claramente que ir sumando, por ejemplo, colesterol elevado, sedentarismo, poco consumo de frutas y verduras, a veces, obviamente, el aislamiento social, la obesidad, la diabetes tipo 2 o insulinoresistencia, todo el tabaquismo, todo eso sumado puede dar a una persona hasta un 90% de riesgo de padecer un infarto, hacer un evento, ya sea vascular, cardíaco, en un 90% a 10 años. Estamos hablando enorme la cantidad. Enorme la cantidad, y todos estos factores de riesgo que estaba mencionando el doctor Lapman son modificables. Muchos está en vos poder hacer para reducir el riesgo del evento cardiovascular. Ahora vamos a ir un breve corte y enseguida volvemos en la televisión pública con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud. ¿Problemas digestivos? ¿Qué alimentación tenés que llevar adelante? Lo vamos a conocer en este bloque. La alimentación FODMAPs. ¿Qué es? Nos lo explica la licenciada Delfina Zimmerman. Bueno, esto es una alimentación que últimamente se puso muy de moda o la empezamos a escuchar más porque se relaciona con el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO. Sí, que es una patología de nuestros intestinos, pero también se usa mucho cuando hay el famoso síndrome intestinal de molestias o colon irritable, porque ayuda a disminuir en parte síntomas de inflamación, distensión, dolor, diarrea, gases. ¿Sí? Es una buena estrategia de alimentación en los trastornos gastrointestinales. Sí, seguido con un profesional y a corto plazo. ¿Por qué? ¿De qué habla una dieta FODMAPs? En realidad, FODMAPs son iniciales de diferentes activos que están presentes en los alimentos. Principalmente son nutrientes o alimentos fermentables que generan fermentación.
alimentan las bacterias no benéficas y eso es lo que genera el malestar intestinal. Entonces, bajamos en parte también mucho la fibra y muchos nutrientes. Por eso no es una dieta que se pueda hacer seguida de internet, sin seguimiento nutricional, ni a largo plazo, porque después vamos a tener otras consecuencias en la salud por bajarlas. Vamos a ir profundizando sobre las consecuencias, pero primero empecemos a entender cuáles son los alimentos que tienden a generar esta fermentación y tenemos acá varios ejemplos. Sí. Primero quiero aclarar el por qué, porque no es que estos alimentos sean malos y simplemente por tener una distensión los tengo que evitar. Cuando se diagnostica un colon irritable o un sobrecrecimiento bacteriano, que lo que quiere decir es que las bacterias de intestino grueso migran al delgado y en delgado lo que genera, no tienen que estar ahí. Estas bacterias que no son buenas empiezan a fermentar alimentándose de estos nutrientes. Por eso los deberíamos reducir o sacar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, la F representa los fermentables, que por ejemplo puede ser el chucrut, el repollo, bueno, lo que a veces hay en los yogures, muchos alimentos que vienen directamente fermentados, es obviamente reducirlo o evitarlo. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, acá los lácteos. La lactosa genera también distensión y es alimento para estas bacterias, así que se recomienda bajar el yogur, la leche o todos los derivados, por ejemplo, quesos muy cremosos, intentar reducir. Sí me quedo quizás con quesos más duros, en este caso, que tienen menos lactosa, por ejemplo. Estamos reduciendo es que son fuerte y vas a generar una dificultad, uno, para llevarla adelante y dos, lo que mencionaste antes, esta alteración fundamentalmente en la microbiota. Sí, pero que es muy frecuente. Por eso digo, es una dieta que no es fácil de hacer, entonces es muy importante seguirla con un profesional. Porque, por ejemplo, también bajamos algunas frutas. La fructosa, el exceso de fructosa genera también todos estos síntomas en el sobrecrecimiento bacteriano de mucha distensión. A veces una simple manzana que uno dice es un alimento saludable. En estos casos se recomienda reducir la manzana, el mango, lo que tenga, las uvas, lo que tenga mucha fructosa también. Porque este es el azúcar de las frutas que tiende a ingresar muy rápido y genera este proceso de fermentación. Exacto. Y después también vamos a tener, por ejemplo, bueno, se llaman fructanos, pero se encuentran en la palta o todo lo que hay en el ajo, la cebolla. Quizás hay gente que se identifica, decir, comés ajo, cebolla y de repente empezás a sentir lo que son náuseas o mucha gente tiene eructos apenas termina de comer eso, que es muy molesto y realmente afecta la calidad de vida de las personas. Además el aliento. Sí, pero no, es complicado. Pero fuera de eso hay gente que realmente no puede comer y que una vez que se recupera el sobrecrecimiento bacteriano son alimentos que no puede volver a incluir porque genera este malestar. Y por último acá tenemos chicles representando a los polialcoholes, que eso a veces también es importante porque uno cuando come procesados o cuando come golosinas no sabe ni qué está consumiendo. Quizás tiene todos estos alimentos dentro de una golosina que le va a generar mucho malestar. Así que eso también se recomienda bajar todos los edulcorantes artificiales. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Y aparte las consecuencias que tienen, ya sea los síntomas que suelen provocar y generarnos que tengamos que llevar adelante un tipo de alimentación como esta, una dieta baja en FODMAPs, o luego de llevar este tipo de alimentación, ¿qué hacemos con nuestra microbiota? Que estamos hablando tanto de la microbiota y evidentemente estos factores tienden a generar un desbalance o que se nos alteren y terminamos profundizando lo que es uno de los cuadros de origen, que es el sobrecrecimiento bacteriano. Exacto. Entonces, en el sobrecrecimiento bacteriano, ¿qué vamos a intentar hacer? Muchas veces se utiliza antibiótico para matar, digamos, todas estas bacterias malas, pero también en parte matamos nuestras bacterias benéficas y tenemos que volver a generar ese equilibrio de bienestar en nuestro intestino que es tan importante. Entonces, lo que podemos y lo que se recomienda, que es muy importante en cualquier protocolo de sobrecrecimiento bacteriano o patología intestinal, es sumar probióticos. ¿Por qué? Porque el probiótico es la bacteria benéfica viva, que la idea es que llegue protegida al intestino para repoblarla y volver a mejorar la función de nuestros intestinos. Nosotros siempre que hablamos de probióticos, en el programa hemos mencionado la importancia de esto, de que sea un probiótico estable. Hemos comentado un trabajo científico muy importante que nos hablaba del Bacillus coagulans o el Floragut, como se conoce. Veo que tenés acá un Floragut. Esta es la forma más efectiva de aportar el probiótico.
Sí, porque lo importante es que esta bacteria no funcione como prebiótico, que es cuando a veces aportamos fibra, sino que funcione como bacteria benéfica. Para eso tiene que llegar viva. Nosotros tenemos en todo nuestro sistema digestivo ácidos, tenemos diferentes temperaturas, tenemos diferentes movimientos, y si la bacteria no es estable como la que se encuentra en Floraut, si no está protegida, no va a llegar al intestino para tener esa función. Entonces, por eso mi recomendación es que sea un probiótico estable como Floraut, que además es súper fácil de tomar. Es un probiótico además para todos los días, que es decir que una vez que lo consumimos, después como uno se siente bien y empieza a funcionar mejor todo el tránsito intestinal, se puede utilizar en el día a día para complementar la alimentación. Es muy simple. Viene la botellita del polvo del probiótico, entonces lo llenamos con agua hasta donde indica el frasquito. Esto se puede guardar en la heladera para que esté más rico. Y se puede tomar, que esto es importante, en cualquier momento del día, porque como se bate y esto va a la heladera. Como es un probiótico estable, no es como otros que tiene que estar alejado de las comidas. Por ejemplo, yo hoy no tomé el mío, así que me mido mis 15 mililitros y es shot. Es un shot. Y estos son bacterias benéficas que van a repoblar. Es riquísimo, es frutal y muy suave. Van a repoblar nuestra microbiota. Y lo podés utilizar en la diaria para mejorar tu microbiota a nivel general, o en casos donde, por ejemplo, hayas tenido que utilizar algún antibiótico, como en el caso o parte del tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano. Pero en cualquier tratamiento antibiótico, en parte matamos también nuestra microbiota buena, así que se puede utilizar también después de alguna enfermedad para aumentar las defensas, porque el 70% de nuestra inmunidad se encuentra en los intestinos y en la microbiota, y mismo para regular el tránsito intestinal es muy importante. Clarísima. Bueno, prepárame ahora mi shot de Floraut, que lo voy a tomar, así voy a empezar a incorporar el probiótico en la diaria, y vamos ya con Mariana, que tiene su segmento preparado. ¿Qué pasa cuando en una pareja uno siempre quiere y el otro nunca? ¿Qué pasa con esta desigualdad, con esta asimetría en un vínculo? ¿Te acordás de la balanza de la justicia? Esta balanza que se desequilibra rápidamente. Algo parecido pasa en las relaciones, y sobre todo también cuando hablamos de placer. Si una persona todo el tiempo insiste, quiere, pide, tiene ganas, lo que hace es que la otra persona no tenga lugar. No tenga lugar ni para el deseo, ni para pensar cuándo tiene deseo. Y entonces empobrece su caudal, su capacidad erótica. Eso hace que no pueda acceder a situaciones eróticas porque nunca tiene tiempo para pensar cuando tiene ganas. En realidad, la otra persona avasalla esa voluntad, avasalla esas ganas, y al insistir tanto y tanto y tanto, lo que hace es que la otra persona simplemente accede, muchas veces sin ganas y solo para complacer. Ahora, esto, así como te lo planteo, y que seguramente en casa estás diciendo, es lo que me pasa a mí con mi pareja, él siempre tiene ganas y yo nunca tengo ganas. Esto con lo que te vas a sentir identificado, se llama discronaxia. ¿Qué significa esta discronaxia? Que tenemos tiempos distintos. Ahora, ninguno de los dos extremos es saludable, por supuesto. No podemos pensar en que el que siempre tiene ganas o aquella persona que siempre tiene ganas es la que está haciendo las cosas bien, y la otra persona, la que nunca tiene ganas, es quien tiene un problema. Como siempre te digo, pensemos en la sexualidad como un gran iceberg, donde vos en la cima de ese iceberg vas a observar el síntoma. La banderita va a decir discronaxia, una dificultad para poder encontrarnos en esa situación sexual o erótica. Pero debajo de la superficie del mar es donde tenemos que investigar qué es lo que está pasando en esa pareja. Una de las causas principales de la discronaxia no tiene que ver con un problema orgánico, físico, con una baja de la testosterona. ¿Lo podemos pensar? Por supuesto que sí, hay que evaluarlo, se los contaba antes. ¿Podemos pensar en alguna etapa del ciclo vital? Claro que sí, puerperio, lactancia, menopausia. Hay muchas etapas del ciclo vital, sobre todo en las mujeres, donde estamos atravesadas hormonalmente y eso tiende a bajar nuestro deseo sexual. Pero no es lo único. También tengo que pensar en de qué manera me relaciono con mi pareja. La forma en que mi pareja me corteja, ¿me gusta? La forma en la que mi pareja me besa, ¿me gusta? Y les voy a hacer una pregunta para que respondan en casa, y como ustedes saben, nos encanta recibir sus mensajes, así que quiero recibir también estas respuestas. Lo que les voy a preguntar es, ¿cuánto hace que no se besan apasionadamente con sus parejas
que no sea para tener relaciones sexuales. Se los voy a preguntar a mis compañeros, que los voy a desestructurar un poco. ¿Cuánto hace que no se besan? Antes de... ¿Cuánto hace? Vos sos Nada. un gran chapador. Horas. Él es un gran chapador. Sí, sí. Y sí, a la mañana. Sí, muy bien, como tiene que beso de ser. la Gaby mañana. también. Bueno, Sí, estos días no antes- estás con tu mujer, No, pero sí. pero en general sí, los chicos. Ah, Se a vos quedaron te callados. dijo Ahora, el no, chico. estaba quedaron callados. viendo el almanaque. Estaba viendo el almanaque. Esto es muy importante, porque más allá del chiste, lo cierto es que para mantener la pasión, para que las dos partes de esa relación puedan tener ganas, puedan conectar eróticamente, tenemos que pensar a la sexualidad también como una alcancía. Imagínense un chanchito de alcancía donde todos los días voy a invertir en la sexualidad, invertir en el erotismo. Si yo me quiero comprar esta pulsera, voy a hacer un esfuerzo, todos los días voy a invertir unas moneditas, algo voy a guardar de mi capital para que a fin de mes me pueda comprar esta pulsera. Pero si yo voy al negocio y llevo mi chanchito y no hay nada en esa billetera o en ese chanchito, lo más probable es que no alcance. Esto mismo, exactamente igual, pasa con la sexualidad. Entonces, claves muy sencillas. La primera, no dejes de cortejar a tu pareja. Eso significa coquetear, generar situaciones placenteras, que no todo sea genitalizado, que tenga más que ver con una sexualidad en el llano, en una posibilidad en el erotismo. En segundo lugar, la mente. Conectar la mente en modo erótico con literatura erótica, con relatos eróticos. Yo tengo en mi perfil, que eso lo pueden buscar, ahí están mis redes, lo pueden buscar o me lo piden, un reel que hice específicamente con la colaboración de todos los seguidores, donde cada uno aporta títulos de novelas, títulos de literatura erótica, series eróticas, que no tienen que ver con esta cosa más intensa, sino con conectar la mente, y eso está buenísimo también para seguir trabajándolo. Y en tercer lugar, no vayan únicamente a la sexualidad para tener sexo. La sexualidad es mucho, pero muchísimo más que la genitalidad. Disfrútense, tengan encuentros que no sean necesariamente genitalizados, mucho beso, mucho chape, mucho apriete ahí. Después me cuentan a ver cómo les fue con eso. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando a Milton, que creo que está con Gaby. Vamos a aplicar tus consejos, vamos a generar esta alcancía del amor. Y ahora vamos a hablar de un tema que me encanta, que me apasiona, y más escucharlo al doctor Gabriel Lapman, que es el repaso de los distintos pilares del estilo de vida. Sí. Son pilares que los vas a poder aplicar en tu vida y vas a mejorar tu calidad de vida. Así es, Milton. Vos sabés que se sabe que si aplicás los 6 pilares del estilo de vida más una suplementación correcta, después voy a comentar por qué me parece que es fundamental, podés permitir a tu cuerpo sanar por sí mismo. Es interesante eso. Eso es una frase muy interesante porque cuando ordenás esto, el 90% de las enfermedades crónicas regresan hacia atrás. Opa, eso es muy ¿eh? interesante. O sea, es empezar a trabajar para hacer prevención y revertir. Exactamente. La idea de la medicina de estilo de vida es la reversión. Entonces, la reversión de la patología crónica, diabetes, hipertensión, diabetes tipo... ¿Y qué hay en estas cajas? Bueno, en la caja número 1, vamos a empezar con el primer pilar. Son Voy a dos levantar. pilares. Acá tenemos una ensalada. A ver, poné la caja y poné el pilar arriba. Vamos a poner el pilar arriba. Acá está. Ahí está. Ahí se ve bien. Ahí está. Tenemos la ensalada. alimentación es el que primer sería pilar. la alimentación saludable. Lo que se vio realmente, la evidencia científica habla que una alimentación de tipo mediterránea, lo que se llama plant forward, una alimentación flexitariana, rica en micronutrientes, en fibra, en proteína de alta calidad, baja en azúcares refinados, baja en grasas saturadas y obviamente trans, todo eso no, reduce la patología crónica. Eso es lo primero que se ve. La evidencia científica dice que consumir más frutas y verduras, más granos enteros, más legumbres, más proteína de calidad, reduce las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, cánceres, la diabetes tipo 2, la insulina resistencia. Así que este pilar es fundamental. Y es lo que venimos hablando programa tras programa, dejar de lado los ultraprocesados y empezar a elegir el alimento real. Pilar número 2. El pilar número 2, tenemos un músculo, entonces... El ejercicio. El ejercicio físico. Los estudios clínicos cada vez hablan más de las mioquinas del músculo como el órgano de la longevidad. Menos músculo, más sarcopenia, más mortalidad. Más músculo, más ejercicio. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de aeróbico por semana y de anaeróbico 2 a 3 veces por semana. Eso es una vacuna, es la vacuna del siglo XXI.
Mientras que el tabaquismo actual es el sedentarismo. Más zapatillas. Más zapatillas, menos pastillas. Vamos. Vamos con 3. dos por una, vamos acá. Acá 2, tenemos un el cerebro. descanso, la almohadita, descanso reparador. La gente no le da mucha importancia al descanso. El descanso es tan importante como el resto de los pilares. Dormir bien. No me tires, ya está, se cayó la Se almohada. cayó primero, bueno, es la almohada. Dormir bien te asegura mejor calidad de vida y más longevidad. Y por otro lado, reducción del estrés. Esto sería reducir el estrés, meditar. Hay estudios, por ejemplo, con el mindfulness, que reduce casi un 30% la prevalencia de hipertensión arterial. Al igual que el Pilar descanso, número ¿no? El número 4, vamos con los, lamentablemente, Los hábitos tóxicos. hábitos Esto tóxicos. es lo que tenemos que evitar. Acá está ahí. tenemos el vino, Bueno, este no se puede una- caer. El vino, pero también el tabaquismo, el exceso del celular. Todo lo que sea adicciones nos afecta la calidad de vida. Y de hecho nos hace que vivamos menos. Hay 500.000 muertes directas en las Américas por el alcohol. 500.000. Ahora, indirectas no sabemos. Accidente de tráfico, violencia doméstica, no se conoce. Y siempre está involucrada alguna droga, ya sea el alcohol. Bueno, hablamos en otros programas del EPOC y el tabaquismo. Así que realmente disminuye nuestra expectativa y nuestra calidad de vida. Y por último, un corazoncito, la conectividad social, ¿no? Acá te lo agarro. El aislamiento social se asoció con 12% más de mortalidad a largo plazo. Digo, no la soledad elegida, sino el aislamiento. De hecho, es tan así que en Gran Bretaña se hizo un ministerio de la soledad. Como es un problema grave, porque la gente está sola, quizás en la tercera edad, y eso genera menor calidad de vida, con más infartos, con más ACV y más patología. Y después a todo esto hay que sumarle una suplementación de calidad. Y eso proponemos desde SACLE, la Sociedad Argentina de la Ciencia de la Longevidad y Epigenética, que junto con Milton, Delphi, formamos parte. Y esa sociedad habla de que está bien el estilo de vida, pero siempre faltan nutrientes. Entonces hay que suplementar correctamente, medirlos y cuando suplementamos que sean suplementos de altísima calidad, que se consigan en farmacias o que tu médico te los recomienden y puedan generar mayor longevidad. Hoy hay muy clara la combinación de todo este estilo de vida y algunos nutrientes que ya fuimos hablando en el programa y hablaremos en otros programas que se asocian con mayor longevidad y mejor calidad de vida. Clarísimo, doctor Lapman. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Nos dejan sus preguntas en el número que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Está Mariana con algunas de las preguntas que ustedes nos hacen y que caen en sistema. Acá estamos, vamos a ver la próxima pregunta. A ver, es una pregunta escrita y dice: soy José de Punta Alta. Quisiera saber si es recomendable el ayuno intermitente. Tengo resistencia a la insulina. Es una pregunta que la va a responder nuestra Nutri. Es una pregunta muy frecuente, la hemos hablado en otros programas, del ayuno intermitente como herramienta para mejorar el reposo digestivo, como herramienta para el descenso de grasa, como herramienta también para controlar la resistencia a la insulina, que es lo que nos preguntan del otro lado, así que es muy importante, siempre y cuando se guíe con un profesional, después los horarios de ingesta sean adecuados con proteína, con grasas saludables, con los hidratos correspondientes, puede ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque no estamos constantemente dándole al organismo alimentos, sobre todo ricos en hidratos, que generan que se dispare la insulina. Constantemente esta insulina aparece en nuestro organismo y a largo plazo es lo que genera en parte la resistencia. Entonces, si le damos al cuerpo reposo y si después lo rompemos con buena calidad de alimentos, nos puede ayudar el ayuno intermitente a la estrategia de mejorar la salud. Es un perfil ideal para el ayuno intermitente, como nos está explicando la licenciada. Es importante la consulta para hacer un manejo adecuado de cada plan alimentario y personalizado. Marcelo, llegó tu momento. Buah, qué momento, A ver, vamos qué momento. a entender cómo nos engañan, ¿es? Para comprar o no comprar. A ver si están de acuerdo. Cuando las personas tenemos una decisión, tenemos una parte racional y una parte emocional, ¿no? O sea, hay una necesidad y tenemos que resolverlo, por ejemplo, el hambre. Tengo hambre, compro algo y lo resuelvo. Cuando tenemos esta parte racional, somos personas que vemos si nos conviene o no. Pero también tenemos una parte emocional que tiene que ver con el tema del deseo. Insisto, esta parte del deseo tiene que ver con una aspiracional. Un ejemplo. Percibo que tengo arrugas, compro una crema que es para el tema de las arrugas. Pero las marcas que te venden juventud, porque lo que uno quiere no es simplemente resolver concretamente el arruga. Lo que uno aspira es una imagen que te ofrece la marca. Una imagen que uno aspira a ser para que uno pueda lograr con ese producto para hacerse. Entonces, cuando vos comprás ropa, no comprás ropa, ¿sabés qué comprás? Autoestima.
¿Está bien? Cuando uno, insisto, alquila un auto, no alquila un auto. Alquila la posibilidad de ser independiente y ir a donde uno quiere, donde quiere. Siempre van a ver que hay un mensaje subliminal que muestra una imagen idealizada que uno aspira a hacer eso. Si no, pensemos en las marcas que tenemos en este momento usando, es nada más que la ropa, no, es la marca que algo dice de nosotros. Pero te voy a contar algo que pasa todos los días, que son algunos trucos, vamos a ver si están en pantalla, pero son cotidianos, que se usan habitualmente en lo que es el mundo, digamos, del marketing. A ver, vamos a ver los si trucos. están algunos de ellos. Acá Espero está. que mis clientes sigan confiando. Es el mago que está revelando todas sus estrategias. Bueno, el primer truco es la escasez. Exactamente. O sea, el ser humano tiene aversión a la pérdida. ¿Está bien? ¿Qué es la ley de la escasez? Cuando algo es escaso, tiene valor. Por eso van a encontrar siempre que cuando algo te dice, por Últimas ejemplo, quedan los unidades. últimos 4 productos, Claro. ¿está bien? Cuando se agota, mirá que, bueno, esto tiene en nosotros un efecto enorme. Todo esto es inconsciente, ¿eh? La idea de la escasez genera sentido de urgencia. Te vas corriendo. La validación social parece que es el segundo. Validación social lo van a ver ustedes en las plataformas donde uno compra, donde, por ejemplo, entraste, viste este producto, lo compró mucha gente, tiene muchas estrellitas y tiene buenos comentarios. Y si lo compra mucha gente, yo también. ¿Cuántas veces fuiste a un restaurante y decís, bueno, si hay tanta gente, ¿están esperando? Esto debe ser bueno. Y vos decís que no está bien, si es real, si hay De hecho, mucha hay- experiencia positiva. bueno, Hay ¿Por restaurantes qué? que lo usan como a Vos decís propósito. que- Pero que mirá, tienen yo lo mesas que- vacías. lo que estoy Tienen mesas diciendo- vacías y tardan No, mucho no. en ubicarlos. Lo que yo estoy diciendo es que el ser humano, repito, son cuestiones donde nosotros imitamos aquel grupo de referencia. Si el grupo lo elige, por algo debe ser. Tercer recurso, digamos, psicológico que utilizan las marcas. El efecto de la reciprocidad. Totalmente. Esto es muy interesante, es inconsciente, ¿eh? El efecto reciprocidad dice que cuando a una persona le dicen algo lindo, te regalan algo, uno siente de alguna manera la necesidad de equilibrarlo. Si Delphi me regala algo, bueno, no sé si ojalá algún día ocurra esto, pero si ella me regala algo, es muy común el tema del supermercado, te regalan algo, pero ¿para qué? Porque si la persona me dio algo, el ser humano trata de equiparar. Es más, en muchas empresas está prohibido los regalos empresariales, porque es como que te obliga inconscientemente a equilibrar, digamos, la balanza. Marce, está de moda también, esto lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, Claro. pequeñas emprendedoras que hacen, no sé, brillitos o tienen glitter o maquillaje y regalan además unos stickers, una gomita de pelo, ¿no? Bueno, Ponen una eso cosita en más. realidad, la diferencia con la reciprocidad es que cuando uno compra algo, bueno, pero con esto viene también esto, con esto decís, bueno, con esto obviamente quedó pipón. Y hay uno que es para mí más interesante, que lo voy a mostrar, a ver si está ahí. El precio ancla. Ahí está. ¿Qué es el precio ancla? No sé si ahí se ve, pero a ver, si yo les muestro esto, ¿qué producto elegirían? Y en El Ay, grande. no, yo elijo No el seas chiquito chanta. para no comerme El todo El más grande. yo elijo el chiquito. Yo les voy a decir algo, esta gente es rara. Parece que ustedes se ponen de acuerdo para que no salga lo que yo... Para controlarme, pero por una cuestión Bueno, nutricional. la gente normal elige ¿cuál? El del medio. ¿Por qué? No, el grande. Porque Grande, vale. Pero pusiste el grande, lo pusiste ahí 6.50 nomás de. versus 50 del centavos de medio. diferencia. no, en realidad está muy bien, eligen el grande, pero ¿por qué? La ley del ancla lo que hace es que uno pone un precio para que después todo lo que está al lado parezca más barato. Entonces uno juega, van a ver que en internet siempre van a ofrecer 3 ofertas, porque el cerebro no puede tomar más de 3 o 5 opciones. Entonces lo que se hace es tomar un precio que no es para vender, es el precio para que después todo lo que está al lado parezca más económico. Y cuando yo juego con esos 3 valores, voy tratando con esto persuadir concretamente cuál es el que la gente compra. Todo esto es inconsciente, no es adrede. Entonces mi pregunta es, frente a esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te manipulen o vas a empezar a ser más racional con lo que vos compras? Bien. Y aparte Sí. me encanta también tomar Vamos. todo esto que estabas contando, también para las emprendedoras. Sí, al revés. Porque lo tomaría al revés. No, no, Es yo el cuando genio estoy del del otro lado... marketing de guerrilla, marca. No, Regina. no, yo Ahí estoy se del lo otro- tiene que contratar a él para... No, no, yo Claro. lo que sí les propongo, en Netflix hay un documental de ex CEOs. ¿Está bien? Ex CEOs donde cuentan, y arrepentidos, cómo se estimula, por ejemplo, el consumo. Las lamparitas están diseñadas para que ahora duren menos. Porque acá lo importante es sostener el tema del consumo. ¿Está bien? Les recomiendo eso porque es increíble cómo estamos generando. No cuentes más secretos. Ya está. No, Basta porque si te vas a quedar sin No, si me clientes. quedo sin trabajo. Nos queda nada, tiempo solo para un truco. A Vos ver. decís. El Quiero mago. eso. Nosotros tenemos el mago, Te el llega el médico, el truco. cardiólogo, nefrólogo Y y mago. mago. Bueno, a ver, este es el truco por el que me Final, echaron, final me de ADN. echaron
de todos los Casinos. Vamos. Todos los casinos. A ver, te voy a sacar las copas, Dale. así se ve. Bueno, no pude mezclar, pero bueno, están las Ahí cartas está. mezcladas. Está mezclado, te creemos. A ver. Y ahí Ah, pará, No. ¿Un póker de haces así? saqué un póker de as. Lo tenías sí se vio. preparado. ¿Se vio? ¿Cómo? Vamos de vuelta, bueno. de vuelta. Otra vez. Mezcla, por favor, mezcla. Pero por pará, favor. ¿esto está en vivo? Sí, No, dale, dale, tengo que dale. mezclar las cartas ¿Te ahora. mezclo yo? Dale. No, pero ¿qué pasó? No. Lo tengo que volver a hacer en otro programa, porque si no ya Ah, está. bueno. ¿No se vio? ¿No se vio No se nada? Ah, bueno, te voy a mezclar las cartas. Ahí bueno, ¿se ve ahora? Dale. Ahí sí. está. Ahora. Bueno, vamos a ver si sale. Tac. A ver. Nuevamente. Sí. A ver, sí. Ahí bien. está, los cuatro. El póker de haces El póker de para el haces. doctor Lapman y se nos fue el programa. Se fue, ya está, se terminó, No pero quedó tiempo para más. un gran programa con muchas preguntas de ustedes y nos quedamos con ganas de más, ¿eh? Nos quedamos Sí. con ganas de más, así que siempre acuérdense, pueden enviarnos todas sus preguntas, todas sus dudas. Acá tienen nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales, las redes sociales de cada uno de nosotros para poder seguir ayudándolos. Envíen sus preguntas y sus videos también. Porque ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud, hacen el programa. Por eso los invitamos a que nos dejen esas preguntas. Ahí anótense el número porque lo pueden hacer en el momento que quieran y van cayendo las preguntas. Nosotros les pedimos disculpas porque son muchísimas y les agradecemos siempre por dejarnos ingresar a sus casas con este mensaje de salud, prevención y calidad de vida. Así que nos vemos en la televisión pública en el próximo programa de ADN, Buena Salud.